Buenas noches, bienvenidos a Economía Capital. Como siempre me acompaña Víctor Solano, con quien vamos a tratar Economía Capital. Buenas noches. Alfonso, muy buenas noches. Pues sí, muchas gracias. Hoy tenemos un programa muy particular. Tenemos como invitada a Rosario Córdoba. Ella es la presidenta del Colectividad. Y en esa medida con ella vamos a hablar de justamente eso, productividad, competitividad, cuáles son los... Y pues Rosario, bienvenida. Siendo un país, poner aquí los centros de operaciones. Muy buena pregunta porque un país y por lo tanto cuáles son algún tipo de inversionista. Y por eso la insistencia permanente de que hay que trabajar en las condiciones para la inversión en Colombia. Entonces Colombia hoy es un país que uno diría que tiene una competitividad media, que tendría que trabajar bastante para volverse mucho más atractivo para la inversión, y eso pasa por transformaciones profundas en varias áreas. ¿Cómo cuáles, Rosario? ¿Qué áreas habría que...? Pues digamos, un inversionista, la pregunta que me haces es, digamos, para poner un centro aquí en Colombia, pues cuando una inversión llega al país, ¿qué necesita? Pues necesita, digamos, una cantidad de cosas para poder operar. Entre lo que más necesita es gente, o sea, gente competente, gente capacitada, gente que pueda, digamos, hacer, digamos, lo que ellos les están pidiendo que hagan, ¿no es cierto? O sea, que requieren competencias. Tiene que hacer en competitividad no solamente, digamos, básica y primaria, sino a lo largo de la vida, ¿no? Tienes que pensar en la primera infancia, tienes que pensar en qué hay que hacer en primaria, qué hay que hacer en la educación media, y luego las competencias para el trabajo y la vida profesional. Hay una brecha profesional entonces entre el número de profesionales que hoy tenemos y los que se necesitan para atender esa demanda. Estamos con unas brechas grandes en Colombia hoy en día, de acuerdo con Manpower y una encuesta que se le hace a los empresarios, pues los empresarios están empezando a tener trabajos duros en el sentido de conseguir la gente que están necesitando. Colombia necesita hacer una transformación productiva. Tiene que pasar de, digamos, de depender de los productos básicos, de las materias primas, a producir bienes de mayor valor agregado. Para eso tú necesitas gente preparada, o sea, gente que puedas emplear, gente que, por ejemplo, tenga la capacidad de entender la nueva tecnología y de poderla aplicar, o sea, gente preparada. Y en ese sentido, Rosario, ¿qué dirías tú con respecto al emprendimiento? ¿Qué factor juega? Hemos escuchado en foros que se habla mucho que países como España, más del 80% de la economía la mueven los emprendimientos. Entonces, en ese sentido, ¿hay algo que el gobierno tenga que hacer o que el país tenga que hacer en temas de competitividad para nuevos emprendimientos? Pues sí, digamos, una forma de crecer es a través del emprendimiento, eso es correcto, y por lo tanto sí tendría que haber un ecosistema, digamos, que favorezca ese emprendimiento. ¿Qué se requiere? Se requiere, hay bueno, muchas buenas ideas, ¿no es cierto?, muchos emprendedores, pero se requiere adicionalmente que estas personas tengan acceso a capital, pero también acceso a conocimiento muchas veces. Así, se necesita que, por ejemplo, haya ese ecosistema y esa red, entonces que estos emprendedores, esos que tienen las buenas ideas, puedan ir como creciendo en diferentes etapas y que no se tranquen en ninguna de esas etapas. Hoy en día, por ejemplo, en Colombia, es difícil tener emprendimientos de alto impacto precisamente porque hay una etapa que se llama el Valle de la Muerte, con que nadie está atendiéndola, ¿no? No hay financiamiento. Al principio es fácil porque el emprendedor va donde su papá, donde su tía, donde sus primos y consigue unos recursos. Y también tiene como unas ideas y unos conocimientos, pero en la medida que va, digamos, desarrollándose su emprendimiento, pues va requiriendo más conocimiento y va requiriendo sobre todo más capital. Y hace unos años ni siquiera había inversionistas ángeles o... Hay muy pocos igual, digamos, todavía hay muy pocos porque como que no nos hemos concentrado en tener una política, digamos, que verdaderamente saque adelante los emprendimientos. Y lo importante para el crecimiento son los de alto impacto, o sea, hay que entender y distinguir cuando hay recursos escasos en un país, ¿cuáles son esos emprendimientos que verdaderamente podrían, digamos, hacer que el resto de la economía creciera y se disparara?
Y justamente, Alfonso, creo que eso nos da para un tema que es el de la evaluación, el de la medición. Y parecerá obvio quizás, pero Rosario, ¿por qué a los televidentes no nos cuenta un poco cuáles son esos aspectos que son críticos, esos índices con los cuales se mide la competitividad? Pues sí, bueno, digamos, hay varias maneras de medir o varios índices que miden la competitividad. En Colombia utilizamos el del Foro Económico Mundial, que es el índice global de competitividad. Y lo usamos porque es el índice que mide 137 países y que permite compararnos con otros países para ver cómo estamos en los diferentes frentes de la competitividad. Pues este índice está compuesto por 3 grandes bloques. Un primer bloque es el de las condiciones básicas para competir, el segundo es el de los potenciadores de eficiencia y el tercer bloque es innovación y sofisticación. El último bloque tiene mucho que ver con el de innovación y sofisticación con el sector empresarial, o sea, como con las condiciones del sector empresarial. Los otros tienen más que ver con la política pública, digamos, y como qué se hace a nivel transversal en una economía. Entonces, concentrémonos en, por ejemplo, el de condiciones básicas. En condiciones básicas, ¿qué tenemos? Tenemos algo que es fundamental, que es infraestructura. Digamos, para poder competir, un país tiene que tener conectividad, tiene que poder la gente moverse, los bienes, los servicios, las personas tienen que poderse mover dentro de ese país y sacar las cosas de ese país. Infraestructura es fundamental, no nos va muy bien. Estamos en el puesto 87 entre 137 países. Educación y salud, o sea, esencial para trabajar es que tengas una buena educación, pero también que tengas unas buenas condiciones de salud, o sea, las personas sanas. La combinación de ambas. ¿No es cierto? Son productivas, tienen ganas de trabajar. Y otra que es fundamental tiene que ver con la calidad de las instituciones que tiene el país. ¿Y qué son las instituciones? Las instituciones es, digamos, es nada diferente a la forma, digamos, como nos conectamos y nos relacionamos los unos con los otros, o sea, la parte pública con la parte privada. La arquitectura del Estado. Exacto, y de la economía como un todo, o sea, sector público con sector privado, gobierno nacional con gobiernos regionales, o sea, cómo es como ese esqueleto, o sea, como ese, ni siquiera, como ese sistema nervioso. Si ahí hay fallas, ¿no es cierto? Entonces todo empieza a fallar. Y la calidad de las instituciones tiene también mucho que ver con la calidad de las personas que están dentro de las instituciones y a su vez las competencias y la educación que estas personas tengan. Ahí nos va muy mal porque estamos en el puesto 117 entre 137 países. En el de instituciones. En el de instituciones. Y algo que no dije al comienzo es que en el promedio Colombia está en el puesto 66 entre 137 países. O sea que lo más malo que tenemos es las condiciones básicas y por tanto es en lo que nos tenemos que concentrar. Precisamente, Rosario, y compartiendo con nuestros televidentes, siempre nos gusta traer un tuit. Vamos a ver el tuit de la semana en Economía Capital y es este. En la última edición del Global Index 2018, Colombia mejoró 2 puntos. En 2017 se encontraba en el puesto 65 de 127 países y en el 2018 está en el lugar 63 de 126 países. Precisamente la fuente de este tuit es Colombia Compite, que es el canal, el Twitter del Consejo Privado de Competitividad que dirige Rosario, y era precisamente lo que Rosario nos estaba comentando, ¿no? Pareciera que no hay avance de un año a otro, Rosario. ¿Cómo es el Pero, tema? digamos, yo creo que puede que haya avance, pero necesitamos ser más ambiciosos. Pero 2 puestos... No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, estamos comparándonos con 137 países, o en este que estás comentando son 127, 16, que es el de innovación. Entonces es bastante ingenuo pensar que los otros países no están tan bien trabajando por avanzar. Entonces, en la medida en que nosotros no avanzamos suficientemente rápido, digamos, ellos nos van a sobrepasar o nuestros avances van a ser muy limitados frente a los demás. Y yo sí estoy convencida que nosotros tenemos como país que ponernos metas que sean ambiciosas,
pero sobre todo que estemos muy conscientes de cómo vamos avanzando en el cumplimiento de esas metas. Una contrapregunta aquí. ¿Hay algún indicador de lo que se haya medido en que sea bueno, que sea realmente favorable, o todos están por la media de que estamos en la mitad de la medición? No, cuando tú, por ejemplo, se ven avances, digamos, importantes en todo lo que tiene que ver con el financiamiento, porque se sacó la ley de las garantías mobiliarias, entonces, digamos, eso tiene un impacto, ¿no es cierto?, sobre el acceso al crédito, por ejemplo. Sí. Entonces, sí hay cosas que se hacen que tienen impacto. Lo que pasa es que, primero, tienes que medirlas, no sé, ponerse la meta, hay que ponerse la meta, pero también hay que medir cómo vamos avanzando hacia esa meta. Para nada nos sirve como país decir, por ejemplo, que nosotros vamos a ser el tercer país más competitivo de América Latina si sabemos que para lograrlo, por ejemplo, en el área de los costos de transporte, el costo de transportar una mercancía, tenemos que, para llegar a la meta de ser el tercer país más competitivo, tendríamos que reducir de aquí al año 2032 en 10% todos los años los costos de transporte. Cada año. Cada año, ¿no es cierto? Para lograrlo, obviamente, tienes que hacer cosas. Pero si esas cosas no se hacen, pues obviamente no va a haber un resultado y obviamente pues no se van a disminuir los costos de transporte. Entonces, eso es, digamos, lo que cuando me dices medir, ¿no es cierto? Pues sí, los indicadores están ahí, pero están ahí para decirle a uno cómo está. Y para decirle a uno, tiene que hacer algo si usted verdaderamente quiere progresar. Quiero decirle, Alfonso, que ahí se nota la vena periodística de Rosario, que también la acompañó en sus años de la revista Dinero, porque nos está chiviando, de alguna manera. ¿Cómo así? Sí, va adelante. Sí. Va adelante de lo que estamos pensando en el programa, porque justamente quiero compartirles un dato, el dato también que tenemos en pantalla, y es el que tiene que ver con la cadena de suministro, con el transporte, con la logística. Y es dice, la ausencia de transporte multimodal. Más del 73% de la carga es transportada por carretera y solo el 25,5% se hace por vía férrea. Y dentro de esto, más del 99% corresponde a la carga de carbón, un 1% por vía fluvial. La fuente es el Ministerio de Transporte. Rosario, usted conoce el país, lo lleva precisamente entendiendo desde hace algunos años. Parecería que Colombia hubiese tomado una decisión quizás poco estratégica, como la de abandonar el transporte férreo, como no ha ocurrido en otros países. ¿Cómo ve usted esta situación? Pues mire, yo creo que es algo que se viene discutiendo desde hace muchísimos años. O sea, Colombia tiene digamos, las carreteras, es el transporte de carga, es por carretera, es el más costoso, es el más ineficiente, y como lo hacemos nosotros hoy en día, aún peor, ¿no es cierto? Porque tenemos el parque automotor, después de Nicaragua, más viejo de Latinoamérica, digamos, y eso es grave porque eso, digamos, cuando habla uno del medio ambiente, pues tener una flota, ¿no es cierto?, de muchísimos años, de más de 30 años, pues eso es altamente contaminante. Tenemos además serias limitaciones porque pues todos sabemos que los días de fiestas no pueden transitar, ¿no? Tenemos una cantidad de impedimentos y por lo tanto no es un transporte muy eficiente y por eso es que es tan costoso transportar una mercancía. Yo me acuerdo mucho que desde el gobierno, pues el que me acuerdo es del gobierno de Gaviria, que empezó a hablar del transporte multimodal, de cómo hacíamos que el río Magdalena fuera navegable. Y han pasado 25 años, creo, sí, desde el año, más incluso, desde el gobierno de Gaviria, y no hemos hecho absolutamente nada. En este gobierno, o en el gobierno anterior de Santos, pues se avanzó en construcción de vías. ¿Sí? Y en efecto, se están haciendo unas vías. Las 4G son una esperanza. Son una esperanza, son buenas, pero allá había un tema en las 4G de financiación, tocando con el primer punto que mencionaba Rosario. Sí, hay un tema de financiación, de que unas tienen cierres, otras no han tenido acceso a la financiación, pero a lo que yo me quería referir es que eso no basta. Porque cuando uno mira la competitividad, uno no la puede mirar como estoy haciendo esto y por lo tanto voy a ser más competitivo. No, porque es la suma de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si hablando de la logística y del transporte, queremos ser más competitivos y reducir esos costos, pues obvio, tenemos que hacer las vías, pero también
tenemos que tener un sistema, un sector de transporte que sea eficiente, que sea profesional. La mayoría del sector transporte es informal. Digamos, hay muchos de los conductores que ni siquiera están afiliados a la seguridad social. Digamos, hay que organizar el sector transporte. Adicionalmente tenemos que tener logística, centros logísticos, las aduanas tienen que funcionar, los puertos, o sea que las vías 4G muy bien, pero tenemos que hacerlo como con una mirada más general. Y ahí hay un punto que nos llama poderosamente la atención, siempre que se habla también en foros, y lo comenta mucho Rosario y otros expositores, siempre es el tema de Ecuador y Perú. Ecuador y Perú sí lo lograron, cambiaron infraestructuras, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Pues digamos, hay muchas razones. Una, los recursos, ¿no? O sea, o sea, Colombia es un país complejo, digamos, geográficamente, su territorio es complejo, y yo siempre le he oído a los ministros de Hacienda que cuando hay que recortar gasto, o sea, cuando hay que ahorrar o cuando no hay recursos, lo primero que se recorta es la inversión, ¿no es cierto? Entonces, y la inversión de las vías, ¿no es cierto? Pues viene en buena parte del gobierno. Estas se pueden hacer porque hay una financiación privada, pero también hay unas vigencias futuras, digamos, como que se organizó una financiación de modo que se puedan hacer unas vías. Pero yo sí creo que hemos tenido como visión de muy corto plazo y como que a veces nos ha dado miedo arriesgarnos y hacer más infraestructura. Tenemos también el tema de las licencias ambientales y el tema de las comunidades. Entonces eso también dilata un poco los proyectos. Y yo creo que en el fondo es un tema de decisión política de en qué es lo que yo me voy a enfocar y lo voy a sacar adelante, con el convencimiento que eso sí le va a traer mayor desarrollo al país. Rosario, pero entonces unos temas de infraestructura, unos temas de decisión política, pero también está el tema de la idiosincrasia, de la cultura. Usted también señalaba en algún momento el tema de la educación como uno de los puntos que han sido críticos, pero la cultura tiene mucho que ver. Quizás estamos con ese atavismo de presunto del vivo vive del bobo. ¿Eso nos tiene también alguna afectación en el desarrollo de la productividad? Yo lo que creo más es que somos bastante ineficientes. O sea, digamos, el gobierno, nosotros siempre estamos hablando de productividad, y cuando hablamos de productividad, y quisiera simplemente definir productividad, porque me parece que es importante. Digamos, ¿qué es productividad? Productividad no es nada diferente a ver cómo utilizo yo los recursos que yo tengo. Si yo los puedo utilizar de una manera eficiente o no eficiente, los mismos. Si los utilizo de manera eficiente, pues voy a producir más y voy a ser mucho más rico, porque con lo mismo estoy produciendo mucho más. Si soy ineficiente, pues simplemente pues sigo produciendo menos y cada vez, y si cada vez soy más ineficiente, pues cada vez voy a producir menos y voy a ser más pobre, porque no voy a tener, me va a costar más cada vez producir lo que yo hago. Entonces, siempre estamos hablando de la necesidad de mejorar la productividad, y en efecto Colombia tiene uno de los niveles de productividad más bajos de Latinoamérica, si no el más bajo, y del mundo, ¿no es cierto? Y la productividad no ha crecido, y es más, durante los últimos años ha sido, digamos, la no productividad la que ha hecho que la economía no crezca, o sea, la que jala el crecimiento hacia abajo. Entonces, pero hablamos como si productivo solo tuviéramos que ser el sector empresarial, ¿no? Pero donde hay una pésima productividad o bajísima es en el Estado. O sea, el Estado es ineficiente gastando, el Estado es ineficiente haciendo muchísimas cosas, y ahí es donde yo creo que, digamos, es donde el nuevo gobierno tiene que enfocarse, es en la productividad, pero del total de la economía, ¿sí? Tanto a nivel, digamos, de la parte privada, pero también a nivel de la parte del gobierno, para cambiar quizás, ¿no es cierto? No tanto lo del bobo, que el vivo vive del bobo, sino para cambiar como la cultura de un país que requiere, ¿no es cierto?, producir más para ser, digamos, un país que tenga un mayor bienestar para toda la población y que sea un país mucho más incluyente. Se viene una discusión dura en el país, viene ahorita un tema de anticorrupción, y ese es un tema que creo que a los empresarios les preocupa mucho, el tema de transparencia y políticas anticorrupción.
¿Cómo se ata eso con la falta de competitividad? ¿Sí estamos en un mercado mucho más corrupto, mucho menos transparente Pues que miren, otros? ¿O les no? voy a decir, también en el indicador del Foro Económico Mundial se le hace a los empresarios una pregunta todos los años. O sea, parte de este índice se construye haciéndole una encuesta a los empresarios todos los años. Buena parte, el 70% del índice, ¿no es cierto?, viene de lo que los empresarios responden. Y una de las preguntas que se les hace es, ¿qué considera usted que es, digamos, el mayor limitante a la hora de hacer negocios en Colombia o en el país de cada uno de los empresarios que les están haciendo la encuesta? Y reiteradamente sale la corrupción como el principal factor, ¿no es cierto?, que impide hacer negocios. O sea que la corrupción es algo, pero no es algo que sea nuevo, digamos, es reiterado, o sea, durante todos los años, y parte de la razón por la cual en instituciones a Colombia nos va mal es porque hay un factor complicado de corrupción. Sí, o sea que la corrupción sí es algo que... Pero hay un punto que a mí me llama poderosamente la atención, y es, uno escucha a muchos empresarios decir, yo no hago negocios con el Estado, porque allá solo se puede entrar si hay mordidas y cosas de este estilo. Pero si nadie está entrando, ¿quiénes están entonces Pero es que yo creo que no, o sea, no es ni todo ni nada, sí, ¿no es cierto? Hay unos que lo hacen y otros que no. Y supongo yo, pues, ¿no es cierto? Porque pues para que haya, digamos, pues tiene que alguien lo tiene que estar haciendo. Pero sí es verdad que hay un buen número de empresarios que simplemente no quieren tener nada que ver con el Estado. Pero yo creo que ahí, digamos, una manera de romper eso tiene que hacerse mucho, tú lo decías, con transparencia, y nada más transparente que hacer todo público. Y hoy en día, pues, digamos, la tecnología permite, ¿no es cierto?, que todo sea público. O sea, o sea, que nuevamente vuelvo a la decisión de hacer las cosas transparentes y facilitar para que se hagan de manera transparente. Bueno, no. Víctor, creo que se nos va acabando el tiempo. No sé si alcanzamos a dar el último dato que teníamos, pero Rosario, agradecerte a ti y despedir el programa, no sin antes agradecer que hayas aceptado la invitación. Creo que el tema de competitividad sigue siendo uno de los principales en la agenda. Invitarlos a que sigan el programa Economía Capital con el hashtag Economía Capital todos los domingos y repeticiones entre semana. Víctor. Sí, Alfonso, pues a nuestros televidentes, a Rosario, muchísimas gracias. Les recomendamos entonces que nos sigan, Alfonso Castro Cid en Twitter y @Solano. Y sobre todo, usen el hashtag #Economía Capital. Nos vemos la próxima semana.